Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con los ingenieros Ricardo Meléndez y Benjamín Lanza, presidente de CADUR y presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, respectivamente, sobre este tema muy interesante. Pero también hay inquietudes en el sector de la construcción. Yo he oído diversas inquietudes tanto de CADUR como de la Cámara misma. Por ejemplo, una de ellas, la que tiene que ver con los impuestos, del impuesto al valor agregado. Así es. El COSEP negoció hace 2 años casualmente la nueva ley tributaria. En la nueva ley tributaria se especifica de que se van a regresar impuestos de que nosotros los constructores, inclusive en industria, comercio, zona franca, se paga de más de IVA y el gobierno la tiene que regresar. Estamos en esas negociaciones, hemos ido avanzando muy lentamente a nuestro criterio. El problema que nosotros tenemos con esto es viendo hacia el futuro. Todos los hospitales, todos los proyectos de NACAL, todas las escuelas, todas las carreteras son proyectos que están o exentos o exonerados de impuestos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no se ha podido determinar la manera de hacer la transferibilidad de ese IVA, como contratista me dan una exoneración de X carreteras. Y las carreteras, como ustedes saben, son proyectos de 100, 200 millones de córdobas, ¿verdad? O sea, 500 millones de córdobas vale la carretera, o el primer tramo de carretera de Nejapa a Puerto Sandino, y si ponemos el segundo tramo llegamos a 1000 y pico de millones de córdobas. Estamos hablando de cantidades de impuestos que nosotros tenemos que pagarle a terceros que después nos cuesta recuperar muy grandes. Nos está quitando, nos quita flujo a los contratistas y es un problema que nosotros venimos platicando con el gobierno, se le están buscando diferentes soluciones. ¿A través de la DGI? Sí, a través de la DGI y la verdad es de que el problema es fácilmente solucionado. Nosotros deberíamos de poder recibir una constancia de transferibilidad, o sea, si yo voy y le compro cemento a cualquier proveedor de cemento, me deberían de dar una carta en la cual diga el proyecto tal y tal está exonerado, por lo tanto, tantas bolsas de cemento no devengan IVA o palas o acero o carretillas o cualquier material de la construcción, por lo tanto no se lo cobren. Y ese mecanismo lo venimos haciendo con ciertas instituciones, pero hay otras instituciones que no lo quieren hacer por diferentes razones. Hay varios documentos emitidos por la DGI que han sido anulados, hay ciertos documentos nuevos que están saliendo y entonces tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que de alguna manera buscar un mecanismo que no nos siga descapitalizando a nosotros los contratistas, porque esa es la palabra correcta, nos estamos descapitalizando y es un problema bien serio para nosotros. Lo que va a pasar es una o dos cosas, o vamos a dejar de licitar en proyectos del gobierno al cual nosotros tengamos que financiar el IVA, o vamos a que de alguna manera tener que meter los gastos de financiamiento de ese IVA en los costos de construcción y lo que va a pasar es que se va a elevar el costo de esos productos que tanto se necesita en infraestructura para el país. Y no es lo que se quiere tampoco. Obviamente no. Y la verdad es que es algo de que mi criterio es que tengamos la voluntad, las partes, de sentarnos, encontrar un mecanismo, porque sí es cierto, el gobierno lo que dice, hay abusos. Y tienen razón, hay ciertas compañías de que puede ser que hayan abusado de ese privilegio, pero nosotros no nos pueden castigar por 2 o 3 compañías que abusaron el privilegio al resto de las compañías que hacemos las cosas formalmente, que las hacemos las cosas bien. Entonces tenemos que encontrar algún mecanismo para que el IVA no siga siendo un obstáculo que tenemos ahorita. Y en el caso de los urbanizadores entiendo que el reconocimiento de costos todavía no se ha autorizado o no se ha revisado. Sí, antes de entrar, para continuar con el IVA, y después mencionó lo que acaba de consultar, también a nosotros, cada proyecto de vivienda de interés social está exonerado del IVA. Pero nos exoneran un monto en córdobas específico. Si tu proyecto fue aprobado en el año 2010 y hasta ya han pasado 3 años, ese IVA, ese monto,
se va disminuyendo en la medida en que los materiales se van encareciendo. Exacto. O sea, si a mí en el año 0 me exoneraron 100 bolsas de cemento, esas 100 bolsas, 5 años después no van a ser 100 bolsas, van a ser 80 bolsas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que no podamos terminar las casas propuestas inicialmente, exoneradas? Sí, porque el valor real ya no es ese. Ya no es ese. Entonces, si yo tenía presupuestado o proyectado hacer 1000 casas exoneradas, no voy a poderlo hacer. Entonces, las últimas 100 o las últimas 200 van a tener que llevar el costo del IVA, ¿verdad? Entonces, y se encarece la vivienda. Entonces, nosotros hemos venido planteando que cambiemos el mecanismo de exoneración, que no sea en base a montos, sino en base a unidades. O sea, que me exoneren mis 100 bolsas, punto. Y sobre eso, que vayan haciendo auditorías, ¿verdad? De tal manera que yo utilice mis 100 bolsas durante los 5, 7 o 3 años. ¿Qué dicen las autoridades del INBUR? Porque es el INBUR el que tiene que llegar a un acuerdo. Es que es lógico. Ahí lo que estamos buscando es el mecanismo. O sea, hay consenso en que sí hay razón, pero es el mecanismo de cómo se implementa. Y en eso ya llevamos 3 años discutiéndolo. Pues. Ah, bueno, pero ¿eso lo tiene que ver el INBUR o la DGI? No, es en combinación, porque INBUR es el rector. Y la DGI obviamente en última instancia, pero lo estamos viendo con INBUR y DGI. O sea, uno, y luego está el techo de la vivienda, según la ley 677, que está en $20,000. Eso fue hace 3, 4 años. Y los materiales de construcción, la mano de obra, que ese es un tema también... Ha aumentado porque se ha reajustado. Todos los años. La mano de obra se ha incrementado enormemente, los materiales de construcción, la electricidad, en fin. Entonces todo eso se va a reflejar evidentemente en el precio de la vivienda. Y el techo ha estado estático. Entonces hemos venido desafortunadamente saliendo de ese sector porque es insostenible. Entonces nuestra propuesta es... actualicémoslo. Si la ley permite que año con año se revise ese techo de vivienda y actualicémoslo. ¿Para qué? Para que más familias puedan tener acceso a ese subsidio. De la tasa de interés, ¿verdad? Obviamente, y también de que el proyecto pueda ser exonerado. Bueno, la verdad es que estos dos aspectos o estos dos obstáculos afectan la competitividad del sector. Claro, evidentemente, sí. Y afectan también, o sea, si queremos, y afectan también el crecimiento del país, porque si se construye menos viviendas o menos construcción, es menos crecimiento del país y en definitiva menos capacidad de que las familias puedan tener una vivienda, pues. Ahora, entiendo que el sector privado, el sector de la construcción también había propuesto o está discutiendo la ley de asocio público-privada. ¿Cómo va eso? ¿Qué tanto han avanzado? Así es. Bueno, ya la Cámara Nicaragüense de la Construcción hizo su primera propuesta. Esta propuesta está siendo analizada por el equipo jurídico del COSEP e inclusive ya hay ciertos diputados en la Asamblea Nacional y ciertos ministerios que van a ser beneficiados por esta ley que están analizando los diferentes puntos que nosotros como sector privado estamos proponiendo. Ahorita el Plan Nacional de Transporte, que fue un estudio donado por el gobierno de Japón, estima que en los próximos 30 años nosotros vamos a necesitar aproximadamente $8,000 millones para realizar el sueño de poder sacar la mercadería por la costa del Atlántico, unir el Atlántico con el Pacífico, tener mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores carreteras, etcétera, etcétera. Pero ya en su plan ellos contabilizan o contemplan un aporte del sector privado a través de la ley de asociaciones público-privadas. ¿En qué sentido? A menos de que venga un megaproyecto como el canal interoceánico o uno de estos proyectos enormes que nos sacarían a Nicaragua de lo que estamos actualmente, nosotros necesitaríamos un poquito más de inversión de la que nosotros como nicaragüenses estamos pagando a nuestros impuestos. O sea, no podemos estar dependiendo solo que el gobierno nos diga voy a licitar, voy a hacer, aquí tener los fondos. No, como sector privado nosotros pensamos que también tenemos la capacidad de aportar y a través de una ley de asociaciones público-privadas en la cual se le garantice el aporte del sector privado con todo lo que es la parte de leyes, todo lo que es la parte del pago, cómo se va a percibir de nuevo el financiamiento que se está haciendo, ese aporte, nosotros vamos a poder invertir muchísimo más en Nicaragua y la infraestructura va a crecer bastante más rápido. Otro aspecto que me gustaría preguntar es que hace rato que vengo escuchando a algunos constructores nicaragüenses quejarse
de que todos estos grandes proyectos y todos los préstamos internacionales que vienen, algunas veces vienen ligados con el donante. Es decir, el donante dice, como pasó con España, yo te voy a prestar del fondo público mío tantos millones de dólares para construir una carretera, como la carretera más allá que la hizo Hispánica, pero me la tiene que construir una empresa de mi país. ¿Eso se está superando o qué ha pasado? Afortunadamente hemos logrado superar sustancialmente el problema. Sí tenemos todavía préstamos de fondos internacionales que vienen atados con ciertas restricciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Encarecen el proyecto, porque hay compañías nicaragüenses que tienen la capacidad de ejecutar el proyecto, pero por las cláusulas específicas del préstamo o en los pliegos de base de licitaciones nos excluyen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar una compañía extranjera para poder llenar el currículum de esa compañía extranjera. Le voy a dar un ejemplo ahorita. Este es el Hospital Occidental que se está licitando. Es un hospital de 300 camas. En el pliego de licitación requiere a nosotros los constructores nicaragüenses tener ingenieros con experiencia en hospitales de más de 200 camas en los últimos 3 años. ¿Y eso no lo han construido aquí? O sea, 3 hospitales. En Nicaragua, en Centroamérica no se han construido 3 hospitales de más de 300 camas. Entonces tenemos que irnos nosotros a España, a Estados Unidos, a México, a Sudamérica, a buscar empresas que tengan el currículum necesario para que nosotros podamos entrar. Traer esas empresas extranjeras cuesta dinero. Y al final los que vamos a terminar ejecutando el proyecto somos nosotros los nicaragüenses, a un precio más caro para el gobierno. Entonces ahí es donde nosotros hemos estado insistiendo de que los requisitos, sí, los requisitos son importantes porque no queremos tampoco que entren compañitas de papel, ¿verdad? O de esas informales. De puro membrete o esas informales que habláramos. Pero ya hay ciertas compañías aquí en Nicaragua que tienen un récord reconocido, que saben perfectamente bien cómo se ejecutan las obras y la gente, los contratantes nos conocen bastante bien también y tienen confianza en nosotros, que necesitamos modificar un poquito esos pliegos. De nuevo repito, sí hemos venido avanzando, sí se ha mejorado, sobre todo, digamos, en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, ya las compañías nicaragüenses estamos entrando a más licitaciones de las que entramos antes, pero hay ciertos otros ministerios que todavía se tienen que mejorar un poquito. No lo dudo. Siempre hay algunos ajustes importantes que hacer por todos lados. La feria de la construcción, de CADUR, de la feria de la vivienda, ¿cuándo va? Ok, la feria este año va a ser un año interesante en el sentido de cómo nosotros vamos a comenzar a promocionar el tema de vivienda. Vamos a hacer 3 grandes ferias y una cuarta. ¿A lo largo del año? A lo largo del año vamos a hacer presentaciones en distintos centros comerciales también de vivienda, para mantener la vivienda en la mente de las personas durante todo el año. Esta feria es el 7, 8 y 9 en el Crown Plaza. 7, 8 y 9 de marzo. De marzo, en el Crown Plaza. Ya está 100% vendida. Bueno, nuestras ferias generalmente se venden un mes de anticipación y en nuestra Cámara somos 53 proyectos de vivienda ya en CADUR y hay otro gran sinnúmero que no forman parte de CADUR que también se suman a estas actividades de promoción. Van a participar todos los bancos, como siempre lo hacen, y estamos haciendo una campaña para ofrecer descuentos o bonificaciones aún mayores para atraer más tráfico a esta feria, que normalmente llegan alrededor de 10.000 personas. ¿Y esperan colocar ahí, tienen un estimado, una proyección? Normalmente el efecto no se ve inmediato, pero se ve en los 2 o 3 meses siguientes, y se colocan alrededor de 500 a 1.000 casas en cada feria, porque ahí lo que se hace es recopilar información, de prospectear y después darle seguimiento a cada uno de ellos. Sí, porque los bancos pues tienen que llenar ciertos requisitos del cliente. Sí, no es y inmediato. Eso toma sus días. Sí, que eso es un tema también importante, porque en la medida en que los bancos están poniendo exigencias tan altas de colocación, nos están pidiendo tener inventario de viviendas. ¿Por qué? Porque un préstamo hipotecario o la colocación de vivienda se cierra en un periodo de 4 a 6 meses, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos venido haciendo. Pero ahora siempre hay oportunidad para comprar una vivienda. Sí, no, absolutamente. Ahora es al revés, ahora nos estamos quedando atrás. La demanda está un poco mayor que lo que estamos ofreciendo con respecto a la inmediatez de la entrega de vivienda. Hay muchas familias que requieren su vivienda en un periodo corto de tiempo, si no es ya en un mes, 2 meses.
Entonces, por eso es que estamos ahora a comenzar a cambiar un poco y tener inventario de viviendas para poder darle respuesta a esa inmediatez que están solicitando la familia. Quiero agradecerle al ingeniero Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, al ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y ilustrarnos de todo lo que se está haciendo en este importante sector motor de la economía de Nicaragua. Ustedes no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.